Ahora vamos a tratar de entender los Estados Unidos de Norteamérica, si potencia, Trump, si vos no tenés guita para conseguir salud, te morís. Si no tenés plata, te morís en los Estados Unidos. Te morís, no funciona como acá en Formosa. Mucho menos te voy a llevar a Cuba para ver cómo es la salud en Cuba. En Cuba no se trabaja para curar a los enfermos. No. En Estados Unidos a los enfermos se los deja morir. En Cuba, directamente, se trabaja para que no haya enfermos. ¿Me entendés? ¿Y cómo se trabaja? Lo vamos a conocer ahora porque vamos a hablar con Margarita Pécora Barriento. Ella es periodista cubana y la presentamos de esta forma. Y me voy para Cuba, para saber qué está pasando en Cuba, y para ello tengo a Margarita. Margarita, un gusto que estés en mi programa. Un enorme placer poder saludarte a vos y a toda de Informe Krivitsky. Así es que muy buenas noches a todos los formoseños. Les reitero, ojalá pueda ser capaz de trasladar el enorme caliente en los cubanos por los argentinos, especialmente por la gente de Formosa, una provincia peronista que muy de cerca de los proyectos nacionales y apoyando al país en todo, a la Argentina en todo lo necesario. Así es. Y acá también tenemos una gran experiencia que hoy la vemos en plena pandemia en el mundo, de los médicos cubanos. En Formosa llegaron médicos cubanos, supieron llegar en un momento determinado de nuestra historia y nos dieron una gran ayuda. Y hoy vemos que esa, digo pequeña, por decir pequeña, pero es gigantesca, en el corazón de muchos, por lo menos en el mío, isla como es Cuba, bloqueada por el imperio y todos sus socios, y a pesar de tantos años de bloqueo, Cuba sigue siendo solidaria con todo el mundo, sin ver ideología, y sigue enviando médicos. Vemos que en plena pandemia lo están haciendo, Margarita. Así es, Alejandro. Fíjate que a pesar de que es una pequeña isla, está en el centro del Caribe, es la mayor de las Antillas, más de 11 millones de habitantes, a solo 90 millas del imperialismo norteamericano, en las costas de la Florida. O sea que el enemigo lo tiene muy cerquita, lo ha tenido siempre acechante y con un odio visceral, yo digo, por la Revolución Cubana a lo largo de más de medio siglo, desde que triunfó la Revolución en 1959 y el comandante histórico invicto comandante Fidel Castro hizo esta revolución cubana
que transformó la vida de millones de personas, pues el gobierno norteamericano se ensañó de manera brutal contra ese pueblo y surgió o inventaron lo que es lo que ellos denominan el embargo económico contra Cuba, que es el bloqueo. El año pasado se celebró la Asamblea General de las Unidas, la 187 sesión, perdón, fueron 187 votos en esa sesión que salieron, se ha suspendido el bloqueo contra Cuba y solo 3 países votaron en contra Contame de que cese el bloqueo. Contame quiénes son siempre. Esos 3 únicos Estados países. Unidos. Inglaterra. Sí, Estados Unidos. ¿Perdón? Estados Unidos, Inglaterra e Israel. No, Inglaterra esta vez no. Estados Unidos, Israel y Brasil se sumó esta vez. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba con 187 votos a favor la resolución contra el bloqueo norteamericano a Cuba. Solo 3 países, Estados Unidos, Israel y Brasil, se opusieron al proyecto, mientras que Colombia y Ucrania se abstuvieron. El presidente de la isla caribeña declaró que votar a favor de las sanciones es votar por la continuidad del genocidio. Brasil se sumó esta vez, esa es la novedad y claro, no es de extrañar porque Bolsonaro es un seguidor, digamos, servil, un títere de los Estados Unidos, un tipo que copia todo lo que Donald Trump ha hecho, mal hecho en su país, el manejo terrible y malo que han hecho de la pandemia, ha replicado eso mismo en su país y todas las acciones en las arenas políticas también las ha tratado de seguir. Así que votó también en contra de que se suspenda el bloqueo a Cuba. Te digo que la política de hostigamiento ha sido tan dura y continúa siéndolo que tiene una repercusión muy grave en la vida de los cubanos. En estos momentos en Cuba no se está pasando nada bien. Los cubanos están con mucha carencia de alimentos y de mantener su vida. Pero hay un gobierno que tiene un modelo de desarrollo y de gobierno que permite que lo poco que hay se pueda repartir entre todos. O sea, que nadie se va a acostar, a dormir con la panza vacía, con hambre. Y no hay un niño que no tenga una vacuna porque lo primero, las prioridades básicas del gobierno cubano son la educación y la salud gratuitas. A dormir con la panza vacía. No hay un solo niño sin vacunarse en Cuba. Cuba es vanguardia mundial en fabricación de vacunas, lo que se llama la biotecnología. Cuba es vanguardia en biotecnología. Ahora, es increíble, ¿no? Están rodeados, una isla rodeada. Los Estados Unidos impide que Cuba tenga acceso a lo que nosotros normalmente tenemos y ellos ahí aferrados a su soberanía, a su independencia, a la justicia social, a repartir lo que hay, a investigar y a trabajar la salud. Ahora, ¿por qué en Cuba el COVID impacta levemente a comparación del resto de los países? ¿Por qué Cuba es vanguardia mundial en la creación de vacunas y no sé si Cuba no va a ser el primer país que tenga la cura, la vacuna para salvar a la humanidad? Esa Cuba bloqueada prácticamente por la humanidad, por orden de los yanquis, puede llegar a salvarnos a todos nosotros. De eso hablamos con Margarita en Cuba. Muchos decían, muerto Fidel, se acabó Cuba, se acabó la revolución cubana. Después, no se acabó. Ahora, ¿cómo es, a pesar del bloqueo, a pesar de las carencias,
el coronavirus también en Cuba, afectando a la población cubana. ¿Cómo están enfrentando todo esto? Esto se da en que lo primero que hizo Fidel fue preparar política e ideológicamente a la población. Fidel se ha multiplicado en millones de personas allí en la isla. La gente es fidelista. El pueblo cubano en general sigue las ideas de Fidel. Entonces, todo lo que se le explica a la gente que hay que hacer y las dificultades que hay precisamente producto del bloqueo tan duro que hay contra la isla, tiene respuestas rápidas sobre eso. Ahora, de ese modo fue... Margarita, el bloqueo puede con cualquier cosa, pero no pudo con el coronavirus. El coronavirus ha impactado en Cuba de la misma manera que en todos los países a nivel global, sí, excepto sí, unos poquísimos que son una rareza de la ciencia, que no les ha llegado el virus ese. Pero en Cuba, ¿por qué el impacto ha sido tan leve? Apenas 102 fallecidos en casi 6 meses de la pandemia. Estructura creada de medicina preventiva a nivel de barrio, a nivel de cuadra, donde el médico te toca la puerta para recordar, falta poner la vacuna tal, que te falta hacerte el estudio pascual. El médico de la familia, creado por Fidel, es una estructura, una infraestructura que se creó, que ha permitido que ahora con la pandemia todo eso se haya podido utilizar para empezar, antes de que hagan los síntomas de esta pandemia, empezar a darle medicamentos de la biotecnología a las personas en sus hogares. Empezaron mayores de 60 años y a los que tienen enfermedades precedentes o crónicas, y les empezaron a dar que fortalecen el sistema inmunológico, todo creado en Cuba, extraído de la corteza de la caña del azúcar, del propóleo y otras cosas, un sinfín de cosas que han creado, del plasma, de la sangre, de esto, de lo otro, que podríamos dedicar un programa más, pero eso ha creado una fuerza, ha protegido a la gente para poder enfrentar el avance de la pandemia. A la par, el polo científico que se creó en La Habana por Fidel Castro fue trabajando en la vacuna. Ya Cuba viene con un precedente de años de crear vacunas. La primera vacuna que puso Cuba en la población fue contra la poliomielitis y erradicó por completo esa enfermedad. Cuba ha aplicado casi 85 millones de dosis de la vacuna contra la poliomielitis desde el 26 de febrero de 1962 hasta la fecha. El resultado ubica al país como el primero de Latinoamérica en erradicar la peligrosa enfermedad infantil. Como parte del Programa Nacional de Inmunización Nacional, Cuba comenzó a administrar una dosis de la vacuna antipoliomielítica activada, o inactivada, digo mejor. La dosis se aplica en concordancia con los objetivos del Plan Estratégico de la Organización Mundial de la Salud. Niños en perfecto estado de salud ingresan por estos días a los centros médicos de toda Cuba. Padres y abuelos llevan a los pequeños para ser inmunizados contra la poliomielitis. Por primera vez se aplica en la isla una vacuna inyectable por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que ofrece altos estándares de seguridad y sin riesgos para la vida. Una satisfacción inmensa saber que nuestros niños están libres de enfermedades y orgullosa de que, imagínese usted, una abuela, soy primera vez que soy abuela y muy bien, muy bien. Siento que es maravilloso toda la atención que nos brindan aquí para que los niños sean saludables y crezcan sanos y fuertes. De 30 años atrás, Sí, sí. Y después crearon otras nuevas vacunas contra otras enfermedades como la hepatitis B, que está casi totalmente erradicada. Todo eso ha sido fruto del Polo de Desarrollo Científico creado en La Habana, que aprovechando toda esa experiencia, pues pudo hacer ahora el candidato vacunal de la vacuna Soberana 01, que es la vacuna COVID-virus, el SARS-CoV-2, como científicamente le llaman. Ahora, esta vacuna Soberana, Margarita, ¿ya está aprobada?
Esta vacuna recientemente fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. No la tenían todavía comprendida, estaban muy escépticos, pero ya la tienen entre los 20 vacunales que ya están en la carrera. ¿Por qué? Porque está muy avanzada. Se dice que es la primera vacuna de América Latina porque es la que ya tiene clínicos más avanzados. Ya se están haciendo las pruebas en humanos. Alrededor de 160 personas ya han sido vacunadas y no han presentado ningún tipo de reacción severa ante la vacuna. Ha sido algo asombroso. Ya han pasado varias semanas de estas personas vacunadas y los resultados son realmente muy buenos. Pero ¿por qué han podido acelerar los pasos de la vacuna? Decía con anterioridad, porque hay una trayectoria de creación de vacunas para otras epidemias, otros virus, otras enfermedades, una base sólida para que puedan avanzar en los estudios, en las investigaciones y en la puesta en práctica de esto. Además de todo de manejo que hay en la sociedad cubana, que es sui generis, es única. Sí, sí. Es a nivel de cuadra, de calle, de casa, todo el mundo se conoce, controla todo. No se escapa nadie que no se haga un estudio médico porque te buscan donde estés y te lo dicen, te falta ponerte tal cosa, pero así es. Entonces, todo eso ha favorecido que haya un número bastante bajo de vitales por el coronavirus y los contagios han sido también bastante controlados. Es una cuestión de modelos, Si tu modelo de gobierno es a favor del pueblo, vas a cuidar la vida y la salud de tu pueblo. Si tu modelo es el de los negocios privados y el lucro, y bueno, no vas a cuidar a tu pueblo. En Cuba no existe la salud privada, todo es estatal. La escuchabas a Margarita. Salen las brigadas sanitarias casa por casa, pero no como ahora nosotros que salimos casa por casa cuando se detecta un caso de coronavirus y salimos en operativo. Esto es permanente. Y van con el papelito y le dice, Chiche, a usted le falta la vacuna tal. Llevan el control por manzana, casa por casa en todo el país. Entonces, ¿qué sucede con eso? Mantienen la salud del pueblo y el pueblo no tiene que ir a colapsarse en los hospitales como están colapsados nuestros hospitales. Nuestros hospitales están colapsados, si les faltaba algo, por el coronavirus. Digo los hospitales en la Argentina, aclaremos. En Formosa, gracias a Dios, los hospitales preparados solamente para el coronavirus, poquitas camas. Está preparado un estadio en Formosa por si nos ingresa y se hace comunitario el virus y no lo podemos frenar. Bueno, hay camas preparadas en un estadio que ruego que cuando llegue la vacuna ese estadio quede al pedo, que no haya nadie, ni los loquitos que andan pidiendo. Estaba escuchando a González, a nuestro ministro, y en vivo veo los comentarios abajo del Facebook. Devuélvanme la libertad, devuélvanme la vida, escribiendo. Yo digo, pero ¿qué les pasa a esta? ¿Quién te está quitando la vida? ¿Quién te está quitando la libertad en Formosa? El 80% del comercio en Formosa está funcionando. Todo el mundo está transitando en Formosa. ¿Quién te quita? La vida te la va a quitar el coronavirus si entra y no te la va a devolver, como veías hace un rato. Ahora fíjate este modelo, el modelo cubano te estoy mostrando esta noche. Ya te voy a mostrar varios modelos. Ahora estoy enfocado en el modelo cubano. Cuba no solamente ayuda a su pueblo, Cuba ayuda al mundo. Hay solidaridad mundial, ¿sabes por qué? Porque en esa pequeña isla de Cuba
Es uno de los lugares donde mayor cantidad de médicos por habitante hay. Y están en plena pandemia poniéndose barbijo y viajando por el mundo los médicos cubanos, como ves a mi espalda. Esto pasa en Cuba, te lo cuenta Margarita. Lo que nos cuentas de lo que sucede en Cuba, para los formoseños no es tan impactante como puede ser para el resto de la Argentina, que los argentinos desconocen a Formosa, no conocen el proceso político que nosotros venimos viviendo aquí, de experiencia formoseña. Y tal vez gracias a Dios, porque si no, tal vez ya nos hubiesen boicoteado, por eso fuimos tan atacados. Pero es muy interesante, claro, por esta razón, ¿no? Hemos sido tan atacados. Muchas veces se dice, ¿por qué atacan tanto a Formosa? Bueno, porque no se conoce lo que aquí se está haciendo en forma pacífica, también una revolución, y en salud, la verdad que tenemos específicamente en salud comunitaria, los líderes de la salud comunitaria formoseños fueron formados en Cuba. Voy a agregar algo al comentario que has hecho acerca de ese modelo de familia. Yo recuerdo cuando se creó ese programa en Cuba, cuando Fidel lo dio a conocer, que dijo que había que poner a un médico y a una enfermera para que atendiera a 170 familias. Y así comenzó. Lo primero que se hizo fue construir una casa de 2 plantas, donde la enfermera arriba el médico y abajo la enfermera. Para ir a Quibiján hay que alejarse unos 30 kilómetros del centro urbano de Baracoa, por un camino azaroso donde solo 2 veces a la semana hay transporte público y los pobladores asumen como rutina no pocos rigores. Pero justo frente a este afluente del río Toa está un consultorio del médico y la enfermera de la familia. Yo entré aquí en octubre, relevé a un médico que estaba, el cual se fue a hacer su especialidad. Y a mí, bueno, me quedé aquí. Primeramente fui al terreno para conocer a los pacientes de la zona. He ido a muchos lugares lejanos, que hay que ir caminando como 2 horas para conocer a los pacientes, pero bueno, nos vamos adaptando. Embarazada no tenemos en estos momentos, tenemos 2 lactantes, que sí, con ellos se les realiza su visita al hogar cada 15 días, como le corresponde. Se le dan las charlas a la madre de las cosas que tiene que hacer con el niño, de los cuidados que debe tener con el niño. Un consultorio en estas serranías, la voluntad de su enfermera de hace más de 10 años y la dulce sonrisa de la doctora Liubis son las soñadas consecuencias del programa que un 4 de enero de 1984 fundara Fidel. Y entonces ahí tenían el consultorio y demás. Y cada médico de estos que vivía tenía que atender 170 familias e investigar, no solo atender por el síntoma que presentara, sino que hacer un estudio de cada una de las patologías que tuviera, desde presión alta, desde anemia, desde cualquier enfermedad, y seguir paso a paso cada una de estas familias. A postre lo que evitó fue que la gente inundara los hospitales, las guardias hospitalarias, y ya todo el mundo iba con su médico de la familia, todas sus vacunas, todos sus estudios iban a parar allí al consultorio, y se descongestionó todo lo que era el aparato de hospital. Por otra parte, quería comentarte también, volviendo al tema de la cooperación médica internacional, que hay 23 países que están recibiendo en medio de la campaña de la pandemia del COVID, están recibiendo médicas de las brigadas internacionalistas de trabajo. Uno de ellos es Italia, han sido ¿no? posible, sí. Uno de ellos... Han sido posible crearlas porque cuando triunfó la revolución apenas habían 6.000 médicos en Cuba. ¿Sabes ahora cuántos hay? ¿Cuántos? 100.000 médicos hay. Antes de iniciar cada jornada, Roberto Arias Hernández cumple con el complejo ritual obligatorio para todo el personal sanitario de ponerse el traje de protección. Este médico cubano trabaja desde hace 2 meses en Crema, al norte de Italia.
El galeno forma parte del contingente Henry Reeve junto a otros 51 doctores y especialistas que La Habana envió a la región de Lombardía, la más golpeada en Italia por la pandemia del nuevo coronavirus. El miedo es inherente al ser humano. Todo el mundo tiene miedo a algo en la vida. La valentía se trata de eso, de enfrentarte a cosas a las que uno le tiene miedo. Y cuando se trata de la vida, el miedo se atenúa, porque en definitiva hay quien dijo que quien muere por la vida no puede llamarse muerto. Desde el inicio de la misión, Arias y sus compañeros han trabajado codo a codo con los médicos italianos. Ayuda caída desde el cielo. En la madrugada de este lunes, un equipo de médicos y especialistas cubanos llegaron a Sudáfrica para asistir al personal de salud local en su lucha contra la COVID-19. Con más de 4.500 casos confirmados y tras haber registrado más de 80 muertes, es el país con más casos de coronavirus en África. Un gesto muy bien recibido por Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. Me levantó el ánimo anoche cuando oí que 219 trabajadores de la salud cubanos habían aterrizado en nuestro país. Esto sigue a la petición que hice al presidente de Cuba cuando el coronavirus empezaba a aparecer en nuestro país. Y pedí al gobierno cubano que nos enviara a sus especialistas. Y hay una universidad en La Habana, la universidad, el ULAN, que es a médicos de diferentes países del Caribe, de Estados Unidos, de diferentes lugares, van a estudiar medicina allá a Cuba. Y esto también es un óptimo que hace Cuba a la salud internacional. Bueno, pero nada de esto, viste, le gusta a los grandes medios concentrados, viven tratando de minimizar, de ningunear, de poner un velo de silencio a los logros de la Revolución Cubana, que en el triángulo en el eje del mal junto con Venezuela, que la ponen como algo negativo. Margarita, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado y participado en mi programa de hoy y habernos ilustrado de la realidad cubana que no te cuentan los diarios hegemónicos. Muchísimas gracias a vos y un saludo para toda Formosa. La verdad es que los queremos con todo el alma. Bueno, me convierto en portavoz del aprecio que tienen los cubanos acerca de los argentinos y nada, nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Fuerte mi abrazo. Muchas gracias. Hasta la victoria luego. Siempre. Linda que es la música cubana, ¿no? Qué linda que son las cubanas también. Ojo, bueno, hasta ahí nomás llegamos. ¿Viste lo que es Cuba? Un modelo. Te acabo de mostrar un modelo. Te acabo de mostrar la realidad cubana, lo que no te cuentan los medios hegemónicos, no tiene difusión por ellos. Ellos no quieren que vos veas que existen otros modelos, que existen otras formas, otras democracias. Algunos dicen la dictadura cubana. No, hay otro sistema democrático, funciona diferente. Y te voy a mostrar, después de la pausa, otro lugar que poco conocemos y que también muchos dicen no hay democracia, y sin embargo sí hay democracia. Hay una democracia teocrática. ¿Qué quiere decir teocrática? Que está regida por la religión. Por la religión rige la democracia. Vamos a ver qué pasa en ese país después de la pausa. Ya volvemos.